Nuestra dimensión espiritual es la que nos permite una conexión plena con el prójimo y con Dios. Los otros cuatro planos, el físico, el emocional, el social y el mental, nos permiten intercambios, experiencias, lazos transitorios, pero la conexión profunda parte y culmina en el plano espiritual. El espíritu es nuestra esencia pura, no se afecta por nada. Todos los acontecimientos ocurren en la superficie, jamás en la esencia. El espíritu es lo que somos. Somos chispa divina, una parte de Dios, del Dios único e indivisible. Los errores, malicias, pecados son manchas sobre la pantalla, sobre la superficie. La luz del espíritu nunca se ve afectada, pero su iluminación hacia afuera sí, porque esas manchas pueden oscurecer la visión externa, pero esas manchas jamás tocan en lo más mínimo la pureza de la luz. Más allá de cualquier suceso, el espíritu permanece siempre puro y su radiación vibrante, tal cual fue otorgada por el Eterno. En tanto somos multidimensionales, no solo espíritu, es necesario tomar en cuenta nuestra compleja realidad para nutrir y armonizar cada plano en sí mismo y con el resto del sistema. Es decir, como somos materia física, como somos también emociones, somos también nuestros vínculos sociales, somos mente, no solamente espíritu. Entonces, cada uno de esos planos ha de ser nutrido, cada uno de esos planos debe estar armonizado dentro de sí mismo y con los otros planos, porque de esa manera logramos que el sistema funcione correctamente. Cuando algún plano está desbalanceado o falta de nutrición o exceso de la misma, entonces se produce todo un descalabro en el sistema completo, lo cual genera todo tipo de malestares y acontecimientos negativos para nosotros o el entorno. Debemos saber que el espíritu humano, eso que somos, se arraiga en el árbol de vidas, en el Etz Haim, y por lo tanto el espíritu humano es parte de la eternidad. Ese espíritu humano, eso que somos, la Neyamá, opera de dos maneras distintas. Una es la noágica y la otra es la judaica. La noágica es la que corresponde al 99,8% de la humanidad y la judaica al 2%, aquellos que son parte del pueblo judío. No son intercambiables, no son prescindibles, es decir, que ambas modalidades espirituales son necesarias y ambas son complementarias y, como dije, son absolutamente necesarias la una y la otra. Que una corresponda al 0, poco por ciento de la humanidad no quiere decir que no tenga un uso, una necesidad presente, como por ejemplo la levadura es la mínima parte de la receta del pan y sin embargo es lo que le dota al pan de su presencia. Debemos saber que la espiritualidad noágica se manifiesta por medio de vivir acorde a los 7 mandamientos que Dios decretó para los hijos de las naciones en todas las generaciones, desde Adán, el primer ser humano, hasta ahora y hasta el fin de los tiempos. Eso no significa que uno vive su espiritualidad haciendo lo que se le ocurre, sino conociendo los 7 mandamientos y viviendo de acuerdo a ellos. Si no los conoce, pero vive de acuerdo a ellos, porque son básicos, están en la base de la humanidad, entonces también está bien. Falta la conciencia espiritual, pero el accionar es el correcto. Por su parte, la espiritualidad judaica se expresa a través de la observancia de aquellos mandamientos que le competen a cada uno de los judíos dentro del número de 613 preceptos que tiene la Torá. La comunicación auténtica es un camino notable para facilitar la conexión entre las personas, enlazar los espíritus en un nivel práctico. Por ello es necesario aprender qué es la comunicación auténtica, para que el resto de los planos, no solo el espiritual, estén integrados correctamente y funcionen. Es necesaria esta comunicación. Y también debemos saber que los actos de amor son el lazo más fuerte que conecta a los espíritus de las personas. Hacer por alguien algo sin esperar nada a cambio, pero absolutamente nada a cambio, algo que sea simplemente para beneficiar al otro, eso es un acto de amor y ese es el lenguaje de la Neyamá. Todo esto es parte de la realidad espiritual, la realidad verdadera.
pero está oculta, porque este es un mundo de confusión. Este es un mundo donde Dios adrede ha ocultado la dimensión espiritual. Y por eso mismo, el bien y el mal se mezclan y se hace muy difícil poder saber qué está bien y qué está mal, por lo cual es necesario tener los maestros y guías que sean los correctos para llevarnos por la senda de la construcción de Shalom en todo momento, que son pensamientos, palabras y acciones de justicia con bondad, y siempre siendo leales al Eterno y a sus mandamientos. Esta construcción de Shalom debe comenzar siempre en uno mismo, armonizando todas nuestras dimensiones, armonizando los distintos yos que nos conforman y así unificar nuestro ser. Sabemos que no somos perfectos y tampoco Dios nos obliga a serlos, pero somos perfectibles. Estamos o debemos estar en un constante estado de mejoramiento. Y eso depende de lo que nosotros elegimos y hacemos. Por eso, ¿qué tanto avanzamos en la espiral ascendente hacia nuestra mejor versión? Está en nuestras manos y no en el de un destino o en el de otra gente. Por eso, no nos dejemos caer. El ego nos hace sentir impotentes. No somos todopoderosos, somos limitados. Pero el ego trata de que esas limitaciones sean aún más abrumadoras y hacernos sentir tremendamente impotentes. Porque el ego maneja nuestro miedo. Por lo cual, cada vez que reaccionamos al temor, nos mantenemos esclavos del ego. Y eso sirve para seguir limitándonos cada vez más y perdiendo la guía del camino espiritual. Las acciones del ego son las que van en contra de Shalom. Porque no son ni buenas ni justas. No son leales o verdaderas. Son ego. Están destinadas a ni siquiera el placer, sino a sobrevivir. Y cuando uno pierde de vista que no está en peligro y que está usando herramientas de supervivencia cuando no es necesario, está empezando a tomar lo que no le corresponde y con eso generar en sí mismo un desequilibrio y un desequilibrio con el entorno. Así que el ego, cuando está en su trabajo por el cual fue creado por Dios, es un aliado imprescindible, pero cuando ha salido de su curso, cuando empieza a hacer cosas negativas, nos lleva a cuestiones que son malas para nosotros y para el otro. Como dijimos, el ego es una parte integral de nuestra persona, es nuestra herramienta para la supervivencia más básica, es un regalo que Dios nos dio. No es una entidad extraña, no es un ser maligno, no es un espíritu que nos apodera de nosotros, un demonio, etc. Sino que es nuestra función natural que anhela la supervivencia y que nos aferra a ella. Por eso, no es necesario luchar contra el ego, pero tampoco seguir bajo su tiranía. Debemos acomodar al ego en su lugar, que haga lo que tiene que hacer. Si su trabajo es ser, por ejemplo, el que tiende puentes, que sea el trabajo de tender puentes. ¿Para qué? Para lograr la supervivencia, llamando a aquellos que nos pueden rescatar, haciéndonos mover para buscar nuestra mejoría. Pero cuando ya deja de trabajar para la supervivencia y empieza a acumular, a pretender dominar, a hacerse un imperio negativo, es un factor negativo. Debemos tener en presente todas estas enseñanzas para que con emuná, que es saber que existe Dios y que Dios opera en este mundo, podamos confiar en Dios y con eso elevar nuestra limitada visión para comprender mejor y ampliar nuestro radio de acción. Tener a Dios presente en cada momento nos ayuda a evitar, en buena medida, el error. Por eso mismo, en algún momento del día, has de rezar, que es conectarse con Dios, hablar con Dios. No hablar de Dios, sino que es hablar con Dios, para poder mejorarnos, para poder enfocarnos, para poder meditar, para poder agradecer, para poder alabar, también para poder pedir, pero sin pretender que Dios nos venga a hacer todo lo que nosotros debemos hacer. No debemos vivir dependiendo de milagros, eso es algo erróneo. Depender del milagro es erróneo. Eso nos lleva a apartar de la buena senda. Estar viviendo dependiendo de los milagros es otra forma de seguir bajo el dominio del ego. Por eso mismo, tenemos que pedir a Dios por su ayuda para hacer lo que corresponde de nuestra parte hacer. Y con ello, tener un pensamiento positivo, una palabra positiva, una acción positiva, cosas que aceptan nuestros límites, pero no se quedan en el límite, sino que van el pasito más allá hasta lograr alcanzar el verdadero límite. Estas son algunas de las enseñanzas que quiero compartir el día de hoy, para que tengas unos pocos principios de vida espiritual presentes y puedas mejorar tu existencia. Hay otros, seguiremos compartiéndolos,
De mi parte te deseo de todo corazón que tengas bendición y shalom y que haya pronto paz para la gente noble y justa que vive en la sagrada tierra de Israel. Amén.